Debo de confesar que hoy es un día bastante especial para nosotros aquí en la agencia Líderes, porque hoy comienza La Ruta Digital, el podcast que quiere hablar con los emprendedores que decidieron subirse a la ruta digital para hacer crecer su negocio. Yo soy seguidor de este tipo de podcast. De hecho, hay uno que especialmente me llama la atención, que se llama Distinto, que aprovecho para mandarles un saludo a ellos. Pero yo siento que cuando veo este tipo de podcast en YouTube, siempre traen a personas que son grandes peces. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero digamos que en el mundo somos más los emprendedores pequeños que queremos subirnos a la ruta digital y empezar a tener resultados. Es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, que además fue nuestro primer cliente en la agencia y además tiene una connotación especial. Firmamos nuestro primer contrato el 24 de marzo del 2020, cuando las puertas pensábamos que se empezaban a cerrar, se abrió y hoy 5 años después son un negocio muy exitoso en el mundo digital y de eso les queremos hablar hoy. Recientemente nos dieron un premio en Brasil como la mejor agencia de marketing internacional y eso nos llenó de orgullo. Y una de las razones por la que nos dieron ese premio es por CursoStock, que hoy es nuestro invitado. Con CursoStock, como les contábamos al principio, empezamos una estrategia digital desde cero. Recuerdo que un amigo que quiero mucho, Alexander Ospina, me dijo, hay un doctor que está vendiendo unos cursos por WhatsApp. A mí me gustaría que ustedes hablaran para que llevaran eso a otro nivel. Ese otro nivel es que él tenía 10 estudiantes a los que les daba el curso por WhatsApp y hoy por la plataforma han pasado más de 3.000 estudiantes, vendemos más de 200 cursos mensuales y eso pues me da mucha alegría porque se le cumplió la promesa a Alexander, se le cumplió la promesa a Juan David Borges, que fue el que se le ocurrió la idea, y hoy se le cumple la promesa a muchos médicos que quieren pasar a cumplir el sueño de la residencia médica. Y hoy Natalia Borges, la gerente de todo este proyecto, nos acompaña y te damos muchas gracias, Nata, por aceptar la invitación y estar aquí en nuestro primer podcast. Gracias a ti, César, y a toda la agencia por la invitación y contenta de poder estar aquí, contar un poco la historia, que alguien pueda sentirse un poco identificado, un poco animado con lo que podamos contar aquí. ¿Cómo empezó todo? Yo recuerdo hablando con Juan David, él me decía, no, yo les mando el curso por WhatsApp, como una manera muy rudimentaria el asunto, y yo quiero que empecemos a hablar un poco de esos inicios. De hecho, tenemos un libro que nos lo leemos frecuentemente Juan David, tú y yo, y es Lead Startup, y habla mucho del producto mínimo viable. Yo empiezo un producto, empezarlo y según cómo se vaya comportando el mercado, pues o lo voy mejorando o lo cambio totalmente. Y yo creo que eso es mucho CursoStock. Sí, tienes razón. Nacimos como una idea de Juan David Borges, que es mi hermano, es anestesiólogo. Entonces él, cuando se presentó para su especialización, bueno, hay que contarle a las personas que los médicos deben preparar un examen que es muy difícil, en el que deben memorizar gran cantidad de contenido, de datos, en el que deben estar preparados para preguntas de cualquier tema de la medicina. Entonces, mi hermano se preparó, digamos que con una metodología que él vio viendo que le servía, y cuando pasó, bueno, de primero, la primera vez que se presentó a anestesiología a la Universidad de Antioquia, luego dijo, bueno, quiero compartir esto con otras personas que están haciendo la misma preparación, que tienen ese sueño, pero que no saben ni cómo comenzar, ni cómo estudiar, con qué técnica, por dónde empiezo. Es un universo de contenidos, de conocimiento. Entonces, un día simplemente a inicios de 2020 me dijo, Natalia, quiero que me acompañe en este proyecto, vamos a echarlo a andar. Yo necesito una persona que me acompañe con la parte administrativa
entonces porque él era el que tenía la parte técnica, entonces yo soy ingeniera industrial, la parte administrativa, y teníamos un tercer socio que era el ingeniero de sistemas que iba a hacer toda la parte tecnológica. Entonces éramos ese equipo de 3 y empezamos como tú dices, mi hermano ya venía camellándole fuerte a los contenidos, diseñando y a su metodología, entonces empezamos teníamos ese producto, con Juan David aprendimos y con esa metodología Lean Startup, que no hay que tenerlo perfecto para poderlo sacar, sino que hay que tener algo básico y se va mejorando, ¿sí? Porque hay que aprender a ser ágiles cuando se lanza algo para ir identificando hacia dónde va el mercado y hacia dónde quiere la gente que evolucione ese producto. Entonces lo lanzamos y empezamos a ver que el producto gustaba, pero sobre todo que servía, ¿sí? Porque a través de WhatsApp lo bueno es que uno tiene una comunicación muy directa con los clientes, y entonces sí me sirve, siento que aprendo más, siento que ustedes sí se preocupan por acompañar el proceso de aprendizaje. Teníamos unos rankings que aún los conservamos, entonces para las personas siempre era muy importante como conservar su puesto número 1, sus puntos. Entonces en ese momento decidimos que ok, entonces necesitamos a alguien que nos ayude con la estrategia digital. Ahí fue donde Juanda me dijo, tengo una persona súper tesa que sabe de marketing digital. Y ahí aparecimos nosotros en esa película. Daniel Bilbao, que es un emprendedor que yo admiro muchísimo, él dice, el emprendimiento no es más que una idea que trata de solucionarle el problema a un grupo de personas, tal vez un problema que tenga ahora o que va a tener en el futuro, ¿cierto? Sabemos que en Colombia es muy difícil para los médicos especializarse, ¿cierto? No solo por la rigurosidad del examen, sino porque las plazas son muy limitadas. Y hoy, cuando damos una mirada atrás, pues nos damos cuenta de que muchos de los estudiantes de cursos TOC ya han pasado a la residencia. Es muy gratificante cuando publican en las redes sociales diciendo, oiga, muchas gracias, gracias a su curso pasé a pediatría, a ortopedia, anestesiología, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ustedes ya habían probado que la metodología funcionaba, a los doctores les gustaba estudiar con el método TOC, que es técnica, objetivo y constancia, pero entonces decidieron que eso había que masificarlo y empezaron a crear una plataforma con uno de los socios, ¿cierto? En un emprendimiento digital donde el negocio depende 100% del desarrollo de software, que renuncie el socio tecnológico, pues es un punto de inflexión. ¿Cómo les fue con eso? Fue fuerte desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista, emocional, porque claro, estábamos como en forma, como con mucha ilusión de tener esa plataforma para nuestros estudiantes, de ir como un paso más hacia adelante del WhatsApp, que sigue siendo una herramienta fundamental para nosotros, pero una plataforma que nos permitiera tener nuestros cursos ahí, centralizar la información y que nos diera también como otro punto evolutivo a Cursos TOC. Y sorpresivamente el socio que se encargaba de esta parte se fue. Entonces fueron momentos estresantes porque entró la parte legal, ¿sí? de cómo se iba a definir cuánto valía la parte de él. Bueno, cosas pues como digamos que contractuales, que a veces uno no aclara muy bien al inicio cuando los socios son tan cercanos, tan familiares. Y lo otro es que los ingenieros de sistemas tienen mucho poder en las empresas, porque lo que casi que a veces uno siente que lo que desarrollan es una caja negra,
de códigos que solamente entiende el que programó. Entonces uno se asusta como, bueno, ¿quién va a venir a descifrar eso que hay ahí? Y que además lo tecnológico también tiene un montón de servicios de arandelas, que el hosting, que el dominio, que los servicios de la nube, que los servicios de Microsoft. Entonces, con un montón de claves y de contraseñas que a veces descansan en una sola persona y que también puede ser, digamos que, un aprendizaje de que, o sea, como de organizarse más en eso para que cuando hayan esos cambios, eso no sea tan traumático. Nata, y ahí yo te interrumpo para contarle a las personas que su negocio digital depende 100% digital y que depende de desarrollos tecnológicos, que ahí es muy importante establecer muchos protocolos, que ahí ya tú nos vas a contar cuál fue la experiencia que quedó de todo eso, ¿cierto? Obviamente sobre un ingeniero, sobre el equipo de desarrollo, recae mucha responsabilidad, pero cómo legalmente, metodológicamente y técnicamente ellos pueden empezar a hacer un repositorio para que después cualquier otra persona que se integre al equipo pueda leer esa documentación y empezar. Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes para los próximos pasajeros digitales. Sí, sí, César, definitivamente. Siempre esos eventos como que generan traumatismos, que no pueden dejar, o sea, que no dejan de existir porque es como simplemente el proceso de la vida y de emprender, generan esos aprendizajes de organizarse mejor, de generar esos repositorios, de que las contraseñas y todo quede documentado, quede en las cuentas de la empresa, que los contratos queden claramente definidos. Bueno, o sea, es como aprender y seguir. Y seguir, porque luego uno se da cuenta, bueno, finalmente nadie es indispensable, llegaron otras personas con las cuales estamos muy agradecidos, entendieron lo que entendieron de ese código, partieron de ahí y arrancaron y finalmente un año después logramos tener la plataforma que tanto soñábamos. Eso que acabas de decir a mí me parece un gran aprendizaje, sobre todo para los emprendedores que nos están viendo, y es que lo más claro de un negocio, cualquiera que sea, debe ser el objetivo. Yo puedo cambiar de estrategia, puedo cambiar de personal, puedo cambiar de indicadores, pero el objetivo no puede cambiar, ¿cierto? Se fue una persona clave, pero ¿cómo nos volvemos a orquestar para llegar al objetivo? Que ahí es donde muchos empiezan a dar tumbos. Ah, bueno, íbamos por esto. Ah, se nos fue el ingeniero. Entonces, ahora hagamos esto. Y yo siento que Cursos TOC no ha perdido de vista su objetivo, que es que los estudiantes puedan acceder a una excelente metodología para cumplir su sueño de ser residentes. Sí, yo pienso que el objetivo nace mucho con el fundador de un proyecto, de una empresa, o sea, como ese propósito inicial, genuino, de corazón, que además con su liderazgo es capaz de sostener en el tiempo a pesar de los cambios, que es justamente eso, bueno, ofrezcamos una metodología que acompaña a los médicos a lograr esa meta que tienen, ¿sí? Y me ha parecido también maravilloso cómo a lo largo de 5 años ese objetivo siempre se conversa entre los socios, y sigue siendo, a pesar de que sigue siendo el mismo, siempre tiene otras miradas y transformaciones, o digamos que no transformaciones, sino como que se enriquece sabiendo que sí tenemos ese objetivo, pero también necesitamos vender para que el proyecto se sostenga. Entonces, como digamos que eso se armoniza con todas las estrategias de venta, con lo que ofrecemos a los estudiantes en la plataforma,
en las redes sociales, etcétera. Entonces, pero sí digamos que sigue siendo una idea que tiene un corazón, y eso es lo que lo mantiene a uno como trabajando y tomando las decisiones alrededor de eso. Nata, en la introducción de este episodio yo decía, muchos de estos podcasts hablan con el empresario que hoy vende $100 millones, que ha roto 2 veces los récords de más ventas, etcétera, etcétera. Y eso a nosotros como colombianos, pues eso sin duda nos deslumbra, porque nosotros venimos de una narcocultura, que pensamos que si hoy hacemos un esfuerzo, en 8 días vamos a ser millonarios, ¿cierto? Y eso es algo que va a tardar tiempo en que lo desarraiguemos de nuestro imaginario colectivo. Y por eso me encanta tanto Cursos TOC, porque paso a paso han ido creciendo, y yo quiero, para ir finalizando, que contemos cómo es pasar de 10 estudiantes a hoy pasar a vender 200 cursos mensuales, a todo esto que han ido logrando, pero paso a paso, ¿cierto? O sea, obviamente hoy vivimos muchas personas gracias a Cursos TOC, todavía no somos una empresa gigantesca que ya vendió su primer 10 millones de dólares, pero que ha sido un proceso que ha ido creciendo y que sin duda seguirá creciendo más. Sí, tienes razón. Ahí uno yo creo que va aprendiendo, pero con los años, y con las experiencias, y viendo cómo en una empresa simplemente hay como un fluir en el que a veces vamos muy bien y otras veces como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Vamos perdiendo el partido, como dices tú. Y entonces es aprender, hemos aprendido en ese subir y bajar de varias cosas, como primero a leer los datos. O sea, primero identificar qué datos son los que realmente nos muestran alguna realidad de la empresa. Entonces, esas métricas son importantes. Y además de que se leen y nos dan alguna alarma o alguna pista. Ilusión, alguna pista de que vamos bien o que vamos mal, actuar rápidamente también. Entonces hemos aprendido eso, como bueno, cuando vamos mal, bueno, venga, espere, ¿qué pasa? Generemos una estrategia tal. Hagamos esto, como el Lean estará, volvemos al principio, hagamos y midamos y miremos a ver si funcionó o no funcionó. Entonces yo creo que sí, son muchos aprendizajes, y ahí vamos, porque uno dice, ay sí, ¿cuándo será ese primer millón? ¿Cuándo será? Ya va a llegar nuestro primer millón. Ahí vamos, sabemos que no es de la noche a la mañana, hemos tenido años que decimos, pero venga, ¿qué pasa? ¿Será la situación del país? ¿Será que es que el mercado no tenemos más para dónde echar en este mercado de los médicos que quieren especializarse? Pero hemos ido como encontrando en esa experimentación las rutas que nos han permitido ir creciendo en Colombia. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante para terminar este episodio, y es que hay que estar constantemente midiendo lo que sucede en nuestras estrategias digitales, ¿cierto? Muchas veces tendemos a ser subjetivos con lo que está pasando, pero en Cursos TOC hay una metodología de estar revisando mes a mes, cada Q del año, qué funciona, qué no funciona, e iterar rápidamente, ¿cierto? No ser tercos en insistir en cosas que no están dando resultados, sino en proponer cambios que nos permitan seguir siendo exitosos. Y con eso quisiera cerrar, Nata, como que al que está emprendiendo un negocio digital, como ¿cuál sería el consejo que sí o sí le darías? Yo le diría a esa persona que se rodee o que busque un aliado para eso. Porque muchas veces uno mismo ni tiene redes sociales, en el caso mío.
o no le gusta, o para la publicidad nada que ver, para el diseño le salen unas cosas tipo Juan David. Sí, bastante. Entonces, como no es necesario que lo hagas solo, que lo hagas tú mismo todo, sino que puedes buscar aliados o personas que saben, que estudian del tema, que entienden cómo se mueven las redes sociales, qué es lo que le interesa a la gente, que entienden todas las métricas que salen en el dashboard de Google. Entonces, y que han estudiado para eso. Entonces, diría yo que ese puede ser un consejo. Y que ese es un consejo que da constantemente Juan David, y es: tengo que rodearme de los mejores para que mi producto sea el mejor. Nata, te agradecemos mucho por haber venido hoy a este primer podcast, La Ruta Digital de Líderes. Gracias, muchas gracias a ti y a toda la agencia que nos acompaña en este proceso. Y a ustedes muchas gracias por haber visto este episodio. Vamos a seguir hablando con emprendedores, pero lo que nosotros llamamos con emprendedores reales, ¿cierto? No los que hoy están vendiendo $1.000 millones. Ojalá vamos a llegar allá, pero sí con los que quieren crear una empresa, generar un empleo y llevar una idea a que se materialice. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo episodio de La Ruta Digital.